Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda sesión académica del año, que regularmente es en día miércoles, pero como está ahorita corriendo el curso de microbiota, pues bueno, se decidió hacer en día jueves con un tema por demás interesante y actual, ya que pues conocemos el hígado graso, que no alcohólico, que alcohólico, pues bueno. Revisando la bibliografía, pues resulta que ya hay una nueva, de alguna manera, nomenclatura en cuanto a factores de riesgo para empezarlo a tratar. Y justamente invitamos a un experto que nos hablará de hígado graso asociado a disfunción metabólica. Él es el doctor Jorge Emilio Lira Vera, es médico cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hizo medicina interna en el Hospital Español, la especialidad en gastroenterología también en el Hospital Español y es subespecialista en hepatología. Y bueno, pues gracias por aceptar, amigo, y pues cuando tú gustes iniciar. Bienvenido. Hola, muchas gracias, doctor Barraza, por la invitación primero. Y bueno, es un gusto poder colaborar en esta sesión. Y bueno, pues como se anticipó, les voy a hablar acerca del hígado graso asociado a disfunción metabólica, sobre todo las actualidades que implica el cambio de nomenclatura que se realizó en junio del año pasado. Les muestro mis conflictos de interés y los puntos que vamos a tratar en los próximos minutos, yendo desde fundamentos hasta, por supuesto, el tratamiento. Vamos a comenzar platicando acerca del hígado sano. El hígado es un órgano muy complejo, no porque me dedique a esto, tampoco es que se los venda como el órgano más interesante de nuestro organismo, pero lo cierto es que el hígado interviene en más de 500 procesos necesarios para nuestra vida diaria. Es muy complejo poder medir la totalidad de sus funciones. Ya en alguna sesión previa tuvimos la oportunidad de hablar de esa batería de estudios denominada pruebas de función hepática, que pues como comentamos es muy relativo ese nombre, ya que no existe una batería de estudios que sea capaz de determinar la totalidad del funcionamiento hepático por esta complejidad mencionada. No hay estudios que midan esos 500 procesos y tampoco es que realmente sea necesario. ¿Por qué? Porque todas esas funciones para fines prácticos, sin caer en el simplismo, podemos categorizarlos en funciones de síntesis, de procesamiento, de eliminación y de almacenamiento. Todo este conglomerado de funciones pues recaen principalmente en los hepatocitos, que en esta imagen hepática bastante ilustrativa pues vemos como esas pequeñas acumulaciones de puntitos amarillos que en alguna ocasión un estudiante tuvo bien mencionar que parece un elote. Bueno, pues sí, sí lo parece, pero no es su único grupo celular. Podemos ver en color verde los colangiocitos, que son muy importantes para la secreción de bicarbonato, mejorar esa acidez de la bilis. Por supuesto, en los grupos o los vasos sanguíneos, especialmente en los sinusoides, las células endoteliales, particularmente las células endoteliales sinusoidales, los macrófagos, las células de Kupfer, las células estrelladas, por supuesto, etcétera. Todas estas células coexisten de adecuada manera para llevar a cabo todas estas funciones. Y aunque en el transcurso de nuestra vida, pues el hígado sano con el que nacemos no va a terminar intacto, en algunas personas se puede dañar más que en otras y esto va a depender de ciertos factores a los que nos podamos exponer. De esta manera, uno de estos factores o entidades es la esteatosis hepática. En general, la esteatosis hepática, por cualquier causa, se define por la acumulación excesiva de grasa en forma de triglicéridos que ocurre en los hepatocitos. Esta acumulación excesiva tiene como punto de corte más de 5%. Es en realidad hasta cierto punto fisiológico, como podemos ver en la imagen de la izquierda, de manera muy aislada. Aquí vemos una, aquí vemos otra, aquí vemos un par de vesículas que contienen tejido graso. Y esto es totalmente normal cuando no excede ese 5%. Yo siempre pongo el ejemplo de que todas las personas tenemos reflujo, sin embargo, no todas tenemos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, en esa entidad, pues lo que hace diferencia de un reflujo fisiológico a uno patológico son los síntomas. Desafortunadamente, el hígado graso no se caracteriza por dar síntomas concretos
pero esa definición lo da la acumulación excesiva, es decir, pasar ese 5% de grasa en los hepatocitos. ¿Y por qué es natural que los hepatocitos guarden grasa? Bueno, pues porque ahora en nuestra actualidad pues es muy sencillo conseguir comida, la podemos comprar, la podemos pedir, pero hace miles de años, pues nuestros antepasados podían comer un día sí y quién sabe cuántos no. Entonces el hígado, en esa función de almacenamiento que les comentaba, pues tenía bien guardar ese exceso de energía que ellos llegaban a comer para guardarlo en forma de triglicéridos y que ante un ayuno prolongado se desdoblara hacia glucosa. El problema es que en la actualidad muchas veces consumimos más energía de la que gastamos y esto es lo que nos lleva a la acumulación patológica de grasa en el hígado. Por ejemplo, ahora vean las imágenes de la derecha, vean cómo en el panel número, o en la letra A, perdón, vemos más acumulación de grasa si lo comparamos con la imagen de la izquierda. Sin embargo, es una acumulación que si bien nunca es inocua, pues todavía no genera algún daño mayor, a diferencia del panel B, donde observamos todavía esa acumulación de grasa, pero vean cómo ya cambia el sustrato de este parénquima. Vean, claro, esto depende de la tinción, pero vean el fondo es prácticamente ese color granate característico, pero vean en la figura B, ya ese color cambia a uno totalmente característico de un proceso inflamatorio, donde ya abundan sobre todo polimorfonucleares, es decir, ya existe una hepatitis, una esteatohepatitis. Y en el panel C vean cómo ya incluso en estas imágenes maravillosas con la tinción tricrómica de Masón, pues se observan ya incluso la flecha nos lo señala, zonas de fibrosis que empiezan ya incluso a confluir, no a generar septos propiamente, porque vean incluso como aquí todavía cierto parénquima se salva, pero sin duda ya comienza esta confluencia de puentes fibrosos, hasta que en el panel D definitivamente estos puentes de fibrosis ya son confluentes, ya atrapan pequeñas porciones de hepatocitos aún funcionantes y bueno, pues esta ya es una imagen característica de cirrosis. ¿Cuál es el punto importante? Que vean que esta enfermedad, la esteatosis hepática, es potencialmente reversible. Lo es con toda certeza cuando nos encontramos con una esteatosis simple o una esteatohepatitis. E incluso cuando existe una fibrosis de leve a moderada, todavía puede haber cierta regresión y sobre todo que se conserve la totalidad de la función hepática. Sin embargo, ya en una cirrosis, la función puede verse mermada, sobre todo por el fenómeno ya de hipertensión portal. Y aunque en la actualidad ya se sabe que a pesar de que exista una fibrosis avanzada por cirrosis, esta puede ser reversible hasta cierto punto. No para que se resuelva por completo, pero sin duda se rompe el paradigma de que es una enfermedad irreversible. Si tiene regresión hasta cierto punto, aunque no se cura desde luego en su totalidad. Y esto tiene implicaciones importantes en el pronóstico de los pacientes, como ya veremos. ¿Cuáles son las causas más comunes de esteatosis hepática? Pues estas se resumen en esta diapositiva. Las dos principales son la disfunción metabólica y el consumo de alcohol a nivel mundial. Habitualmente es una de ellas la que predomina y si es que coexisten, pues la segunda funciona como cofactor, es decir, facilita la morbimortalidad de la esteatosis hepática. Y cuando se presentan de manera simultánea es a lo que se le denomina daño dual. Vean esta información de nuestra población mexicana obtenidas de las encuestas nacionales de salud y nutrición. Se compara la de 2012 contra la de 2021, que es la última que se realizó, y vean cómo ha cambiado un poco esa prevalencia, sobre todo en sobrepeso y obesidad, que son los principales factores que nos condicionan disfunción metabólica cuando se compara 2012 contra 2021. Esta comparación es global, incluyendo hombres y mujeres, y vean el dato alarmante de 2012 a 2021, pareciera que el sobrepeso que se representa de este color disminuyó, pero solo esto ocurrió porque en realidad lo que aumentó es la obesidad. Vean como de un 32.4%,
ahora es un 36.7%. Y si mezclamos obesidad con sobrepeso, pues sin duda vean cómo incrementó 1.1 puntos porcentuales de 2012 a 2021. Es decir, estamos hablando que en menos de 10 años subió más de 1% esta prevalencia. Y esto todavía es más representativo en mujeres, donde vean cómo cuando ya se analiza por subgrupo de acuerdo al género, en 2021 la obesidad en mujeres ronda el 41.1%. Vean estas estadísticas tan contundentes. Con esta información que es la más reciente, pues podemos establecer que prácticamente 3 de cada 4 mexicanos podríamos tener sobrepeso u obesidad, con lo que solo uno quedaría con un peso adecuado para su talla. Definitivamente, si hablamos de mujeres, pues esta proporción llega absolutamente a esos 3 de cada 4. Mientras que vean cómo en el consumo de alcohol, que también se estudió en dicha encuesta, que comparó el 2020 contra el 21, aparentemente, aquí hablando de hombres, hubo una discreta disminución, así como en las mujeres, pero ojo, esto puede ser un poco engañoso, dado que puede ser que haya un poquito de sesgo por el evento de la pandemia. Hablando de consumo nocivo de alcohol, que esto es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta de ahora en adelante, hay que tener muy claro que la esteatohepatitis por alcohol y metabólica son difíciles de distinguir, incluso mediante estudio histopatológico. Muchas veces, incluso el patólogo pregunta al clínico si el paciente tiene un consumo de riesgo de alcohol o no, para con eso determinar si el daño es metabólico o por este tóxico. Por lo que en realidad incluso la biopsia no es totalmente sensible para distinguir una causa de otra. Entonces es muy importante que desde la historia clínica nosotros podamos distinguir consumos de riesgo de alcohol. Probablemente estamos condicionados a pensar que solamente aquellas personas que toman alcohol todos los días tienen un riesgo. Y esto no es así. Existen 3 patrones de consumo muy bien identificados que pueden poner en riesgo a una persona que consume alcohol. Y sin caer en estereotipos, podemos tal vez asociarlo a ciertos escenarios para que nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, el consumo riesgoso, que es el primero, este sí lo podemos ver en personas que consumen alcohol todos los días. Para esto es muy importante tener en cuenta qué es una bebida estándar. Una bebida estándar se toma como equivalente a que independientemente el tipo de bebida ofrezca la misma cantidad de alcohol. Esto es, sabemos que, por ejemplo, un destilado tiene más alcohol que una copa de vino y una copa de vino tiene más alcohol que una cerveza. Sin embargo, va a depender del volumen que se ingiera para realmente saber qué es lo que nos puede dañar más. Por ejemplo, un destilado requiere muy poca cantidad para igualar a una copa de vino y un tarro de cerveza necesita más volumen para equiparar al vino o al destilado. Lo que se intenta hacer es simplificar un poco cuánto alcohol consume una persona. Sin embargo, este parámetro puede variar dependiendo la región en donde estemos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud toma como una bebida estándar equivalente a 10 gramos. En nuestro país, por norma oficial mexicana, una bebida estándar equivale a 13 gramos. Entonces, ahora sí que es una bebida estándar. Bueno, si tomamos en cuenta una cerveza de esas que se pueden conseguir en cualquier tienda sin que sea artesanal ni nada por el estilo, una cerveza de la más comercial, una cerveza de lata o de botella de 355 mililitros, que en promedio tienen entre 4 y 4.5 grados de alcohol, es una bebida estándar. En cambio, un destilado que habitualmente oscila a los 40 grados de alcohol requiere menos volumen para dar esos 13 gramos. Ese volumen son aproximadamente 45 mililitros. Mientras que el vino, para dar esos 13 gramos de alcohol, que curiosamente el vino habitualmente tiene 13 grados de alcohol por botella, equivale a una copa de 150 mililitros. Entonces, con esto podemos saber más o menos cuántas bebidas necesitamos. Por ejemplo,
El consumo riesgoso en estas personas que consumen alcohol todos los días son de al menos 2 bebidas estándar al día en mujeres, mientras que en hombres son 3 bebidas estándar. Y ojo, porque por ejemplo, si tenemos en cuenta que son al menos 20 gramos por día en mujeres, si una mujer toma todos los días 2 bebidas, pues para la graduación de alcohol que tenemos en México, ya 2 bebidas sobrepasan el umbral relativamente considerado seguro, mientras que en los hombres, pues 3 bebidas ya pasan ese umbral. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no toman todos los días, pero que, por ejemplo, pueden tomar 1, 2 o 3 días a la semana? Bueno, en este tipo de consumo, por ejemplo, en personas que se dedican a negocios o personas que en las reuniones de fin de semana consumen alcohol, cuando independientemente del género se consumen más de 60 gramos, esto ya también confiere riesgo. Y en la actualidad se ha identificado un tercer consumo nocivo que se le ha denominado consumo por atracón. Este es muy característico, pues sobre todo de gente joven o gente que acude a fiestas y que en un breve periodo de tiempo consumen grandes cantidades de alcohol. Por ejemplo, aquí sí es importante el género. Para mujeres, consumir al menos 40 gramos de alcohol en 2 horas o menos, y en hombres, cuando menos 50 gramos de alcohol en 2 horas o menos. Por supuesto que nosotros todavía podríamos ser más precisos para cuantificar cuántos gramos de alcohol consume una persona. En realidad no es muy difícil la fórmula y bueno, si no nos la aprendemos no hay problema, se puede encontrar fácilmente en internet y esta consiste en multiplicar el volumen de bebida en mililitros por la graduación, que esa aparece en todas las botellas, por una constante que es 0.8. Y ese resultado se divide entre otra constante que es 100 y esos serán los gramos de alcohol que consume una persona para cuantificarlos de manera más precisa. Ahora, ¿qué es lo que llevó al cambio de nomenclatura? Seguramente están familiarizados con que tradicionalmente a la esteatosis hepática metabólica se le había denominado NAFLD, que esto viene de las siglas de Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Este término fue acuñado en 1980 y que traducido al español, pues era la enfermedad por hígado graso no alcohólico. ¿Cuáles son los problemas principales de esta denominación? Pues primero que este era un diagnóstico de exclusión, es decir, primero tendríamos que eliminar otras causas, desde luego interrogar el consumo de alcohol, descartar enfermedades autoinmunes, enfermedades por virus de hepatitis, y de todos modos, estos criterios absolutos necesitaban la biopsia, lo cual era muy poco viable o factible para ciertos países, incluyendo el nuestro, e incluso en Estados Unidos, pues no había capacidad para hacer biopsia a todos los pacientes con esta sospecha de enfermedad. Por lo tanto, realmente no todas las personas llegaban al diagnóstico absoluto. Eso es en cuanto meramente los problemas clínicos o médicos. Sin embargo, este término de non-alcoholic fatty liver disease, sobre todo para el habla anglosajona, era un tanto estigmatizante. De entrada, por el término fatty, que, bueno, pues en español sí existe la traducción como graso, pero en idioma inglés, pues eso puede traducirse de una manera peyorativa para hablar de alguien con sobrepeso u obesidad. Y por supuesto, independientemente del idioma, el decir no alcohólico, porque ya de entrada eso estigmatizaba mucho al decir el nombre de la enfermedad. Por otro lado, era un término negativo porque era decir hígado graso no alcohólico, entonces si no era alcohólico, ¿qué sí era? Esto es lo que llevó a algunos expertos a hacer un consenso en 2020 donde se propuso cambiar el nombre y pasar ahora a Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease para hacer énfasis en esta disfunción metabólica que existe y es propia de la enfermedad y eliminar esa parte de no alcohólico. La traducción al español pues era enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica y el cambio importante más allá de estos términos que podían ser estigmatizantes era que se volvía un diagnóstico de inclusión
y que podía prescindir de la biopsia siempre y cuando se encontraran ciertos factores. Por ejemplo, si una persona tenía sobrepeso u obesidad o bien diabetes tipo 2, esto ya nos daba pie a sospechar esta enfermedad sin que llegáramos a necesitar la biopsia. Obviamente sí, cuando menos habría que descartar hepatitis virales, y si es que no tenía sobrepeso, obesidad o diabetes nuestra persona en estudio y reunía criterios de síndrome metabólico, sobre todo si estamos hablando de que era una persona con peso normal, pues también esto nos llevaba al diagnóstico de MAFLD. Sin embargo, esto solo fue un consenso de expertos, no fue en realidad una determinación de múltiples sociedades. Y esto es lo que lleva a que el año pasado se modificara esta nomenclatura y pase a llamarse ahora MASLD. Esto se hizo a través de una iniciativa encabezada por las asociaciones nacionales más importantes de patología a nivel mundial y por asociaciones y organizaciones de pacientes, que este punto fue muy importante. ¿Por qué? Porque vean cómo todavía en MAFLD se seguía utilizando la palabra FABI, que como les mencionaba, pues en habla anglosajona todavía era algo peyorativo. Entonces se determinó cambiar el nombre a MASLD y que ahora esto signifique Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, que tal vez para nosotros en español no parece un cambio muy importante porque nos habla ahora de enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica o para fines prácticos esteatosis hepática metabólica. Y la palabra esteatosis pues es muy familiar para nosotros. Realmente en nuestro idioma por supuesto, en el habla médica pues lo empleamos muy a menudo, pero realmente en el habla anglosajona no le empleaban tanto y ahora se le da este lugar para quitar cualquier tipo de estigma, que es muy importante para que nuestros pacientes pues se sientan bien y sobre todo carguen sin el estigma dentro de una enfermedad. Y es muy importante mencionar que se sigue conservando esta propuesta de que sea un diagnóstico de inclusión y es todavía mucho más fácil llegar a ella que con los criterios de síndrome metabólico clásicos que se usaban en MAFLD. Y estos son que al menos esté presente uno de cinco, empezando por el peso, con que se tenga un índice de masa corporal que corresponda a sobrepeso u obesidad, o bien por circunferencia abdominal, tener una glucosa anormal en ayuno, es decir, que sea igual o mayor a 100, o bien una glucosa sérica, 2 horas poscarga de glucosa de cuando menos 140, o incluso que la hemoglobina glucosilada sea cuando menos de 5,7%, es decir, no que llegue a diabetes, pero sí que nos hable ya de una resistencia a la insulina, o por supuesto que nuestro paciente ya tenga tratamiento para diabetes. Lo mismo que manejar cifras altas de presión arterial o que nuestro paciente tenga una buena presión, pero que requiera ya tratamiento para hipertensión arterial sistémica, que tenga triglicéridos en suero elevados o bien que ya tenga tratamiento para este parámetro. Y respecto al colesterol, más que considerar un valor de colesterol total, se va un poco más por el lado del colesterol de baja densidad, que sea igual o menor a 40 en hombres o igual o menor a 50 en mujeres, o bien que ya tengan tratamiento para hipercolesterolemia. Entonces, si nuestro paciente tiene uno de estos criterios, ya se considera que puede ser hígado graso metabólico o esteatosis hepática metabólica. Y este punto es muy importante porque como veíamos, pues incluso una persona delgada o con buen peso para su estatura, pues si tiene cualquiera de los otros parámetros ya entra dentro de esta enfermedad. Y este cambio de nomenclatura lleva a varios beneficios. De entrada, es un diagnóstico positivo, y positivo no por supuesto en que sea algo bueno tener esta enfermedad, sino a que se refiere a que esto ya se basa en que tenga una condición y no en que no la tenga, como veíamos al principio con esteatosis hepática no alcohólica, que decíamos, si no es alcohólica, entonces, ¿qué es? Bueno, pues es asociada a disfunción metabólica, por eso es que se basa en tener. Otra, que es lo que se ha hecho mucho hincapié y que por eso incluso participaron pacientes para llevar a cabo este cambio en el nombre de la enfermedad,
es que se eliminan estigmas, se quita el no alcohólico y se quita la palabra FADI para que no haya un mal entendimiento en los anglosajones, además de que se incrementa la conciencia sobre la enfermedad en la comunidad médica, por supuesto, porque entonces ya nos queda más en la mente que esto es una enfermedad que se asocia a disfunción metabólica y que a diferencia de cuando a mí me tocó estar en la escuela de medicina, pues el hígado graso no se considere como algo inocuo, algo inofensivo, sí conlleva riesgo como ya lo veremos. Por otro lado, esto justamente permite que se identifique de manera temprana la enfermedad y que no necesitemos biopsias para el diagnóstico, salvo que existan factores confusores o situaciones indeterminadas, como ya revisaremos, pero en realidad cada vez es menos la gente que requiere una biopsia para llegar al diagnóstico. Y por supuesto que se da su lugar al riesgo del consumo de alcohol en esta población, como se los mostraré más adelante. ¿Cómo es que se genera la esteatosis hepática metabólica? Bueno, tradicionalmente se había determinado la teoría de los dos impactos. Esto quería decir que primero tenía que existir un hepatocito sano que ante el primer impacto, que era la acumulación excesiva de grasa, como vimos más del 5%, llegara a un segundo impacto, que era el estrés oxidativo. Y bueno, esto se tomó como dogma durante mucho tiempo, ya que ese hepatocito con grasa excedente que inflamaba, pues eventualmente se volvía tóxico y llevaba a apoptosis y a la disrupción progresiva del parénquima hepático. Sin embargo, se sabe ahora que es mucho más complejo que solo una enfermedad de dos pasos. Y esto se puede evidenciar mejor en esta figura. Vean cómo incluso esta figura contempla ambas vías de daño principal, tanto el componente metabólico como el componente de alcohol. Vamos a revisar primero el componente metabólico, que es lo principal de esta plática. Vean cómo condiciones como la obesidad, que ya vimos que incluso el sobrepeso es factor para ello, la dieta occidental, que es alta en carbohidratos, alta en alimentos procesados, y por supuesto la progresiva acumulación de tejido adiposo, en buena parte mediada por estas dos circunstancias, cambia la manera en la que se aprovecha la insulina, creando una resistencia, llevando a mayores glucosas séricas y que por lo tanto este exceso de glucosa, como les platicaba previamente, se conviertan en ácidos grasos libres que a fin del día se llevarán hacia el hepatocito en su depósito como triglicéridos. Sin embargo, no hay que olvidar que a mayor tejido adiposo habrá mayor lipólisis, que dará más sustrato para ácidos grasos libres y que también llevarán a una acumulación de esteatosis hepática. De hecho, este principio es el que lleva a que algunos estudios hayan correlacionado a que el grado de esteatosis hepática es una ventana, por ejemplo, al grado de esteatosis o de aterosclerosis coronaria. Ahora, vean también esta parte que es muy importante. Existen factores genéticos que pueden condicionar que exista mayor depósito de ácidos grasos libres en el hígado, principalmente la mutación PNPLA3, que la población mexicana es una población con una alta prevalencia de esta mutación que no se determina de manera rutinaria en laboratorio, porque la verdad es que además eso no implica algún beneficio clínico y solo se usa para estudios epidemiológicos esta determinación. Ahora vean cómo el lado de alcohol también genera daño, pero no solo por esa idea tal vez muy bien conceptualizada que tenemos, que alcohol es igual a lastimar hígado, por la vía tradicional, porque sabemos que el etanol, que es el principal sustrato del alcohol que se consume, pues se desdobla en acetaldehído que finalmente se lleva a acetato y que se degrada en especies reactivas de oxígeno, que es lo que termina siendo tóxico. Esto es tal vez la vía más común que tenemos para concibir el daño hepático secundario al consumo de alcohol, pero no hay que olvidar que el alcohol viene principalmente de, por ejemplo, el vino, el destilado, pues alguna fruta, hablamos de uva, la caña, por ejemplo, y bueno, a fin de cuentas la cerveza pues es cebada que se fermenta, es decir, vienen de un carbohidrato.
Entonces, todas las bebidas alcohólicas tienen cierta cantidad de calorías. Y aquí paso un poco a la tabla que tenemos a la derecha. Seguramente la pobre cerveza, pues es la que carga con el principal estigma, ¿no? De que si tomas mucha cerveza te sale la famosa panza chelera y demás. Bueno, pues vemos que esto no es exclusivo de la cerveza. De hecho, vean cómo retomando esas bebidas, una cerveza estándar, una cerveza promedio que se puede conseguir en cualquier tienda, más o menos en México tiene 11.36 gramos de alcohol. Si nos vamos a este porcentaje, son los 13 gramos y es 4.5 grados de alcohol. Y vean cómo esta de 4% pues es la que ofrece 114 calorías. Ahora que se viene el Super Bowl y demás, pues si se van a las salitas y se toman su litro de cerveza en un tarro, pues tan solo el puro tarro les va a dar 321 calorías. Ahora vamos a ver qué pasa con los destilados. Un destilado, si se hace en alguna bebida con 2 onzas, que son casi 60 mililitros, pues vean cómo les da 144 calorías, es decir, incluso les da más que una cerveza. Y el vino, que ya veremos este mito acerca de la salud, pues vean como una copa de unos 175 mililitros, pues les da 159 calorías. Entonces, pues podría ser que hasta dé un poco más. Claro, hay más condiciones que el añejamiento de la uva y demás, pero el punto es que el alcohol no solo daña por ser alcohol, el alcohol también ofrece calorías y esto es lo que explica por qué a través de la vía de la degradación de alcohol también se puede generar esteatosis. Pero retomemos a las especies reactivas de oxígeno. Vean cómo estas no solo ofrecen daño en el hepatocito per se, sino que en el hígado, otra célula que es susceptible de estas especies reactivas de oxígeno, son las células de Kupfer, que son los macrófagos hepáticos, que ante el estímulo nocivo de inflamación activan vías proinflamatorias que de persistir llevan a la activación a su vez de las células hepáticas estrelladas, que recuerden que son las que se encargan del depósito de matriz extracelular. Por lo tanto, a mayor inflamación habrá también mayor fibrosis. Recuerden mucho las figuras que veíamos al inicio de esteatosis simple, a una esteatohepatitis y posteriormente ya una fibrosis temprana. Esto se entiende por esa relación directamente proporcional de inflamación y fibrosis. Pero vean cómo incluso existen factores adicionales como la misma microbiota. Sabemos que las personas que tienen problemas en su peso o que tienen un consumo de riesgo de alcohol tienen una microbiota totalmente diferente a personas que no tienen estas características. Y esta microbiota es totalmente proinflamatoria, lo que nos va a facilitar que mediante translocación bacteriana y los lipopolisacáridos de esta microbiota patógena, pues exista otro estímulo para las células de Kupfer y que haya más sustrato proinflamatorio. Y por último, vean también cómo el tejido adiposo no solamente da más lipólisis, sino que las adiposinas y otras interleucinas también estimulan a las células de Kupfer. Entonces, esta figura es muy útil para entender por qué las personas que tienen daño dual, es decir, daño simultáneo por alcohol y metabolismo, existe una sinergia significativa y por lo tanto este daño va a ser más grave y ocurre en menos tiempo que cuando solo existe una de las condiciones. Vean ahora cómo es el espectro actual de la enfermedad con este cambio de la nomenclatura donde tenemos a MASLD, que es prácticamente de lo que hemos hablado, la enfermedad hepática por alcohol y otras condiciones, desde daño por fármacos, enfermedades genéticas, misceláneos, etcétera. Pero respecto a, los que a lo que les comentaba previamente, MASLD deja una puerta abierta para incluir al consumo riesgoso de alcohol en aquellas personas que tienen esteatosis hepática metabólica y que dependiendo la cantidad de alcohol que consuman será si predomina MASLD o si predomina la enfermedad por alcohol, ya sea cuando se consume por semana o incluso diario. Recuerden esta cifra, prácticamente 20 a 30. La primera cifra corresponde a mujeres, la segunda a hombres. Por eso vean cómo en un consumo diario, pues si es 20-30, pues esto corresponde más a un daño metabólico, pero conforme esta cifra incremente,
pues tiende a ser más un daño por alcohol. Es decir, existen ciertos pacientes donde esta frágil línea entre daño metabólico y daño por alcohol se pierde, se difumina, y entonces existe esta categoría intermedia que se denomina como MET-ALD, por las siglas en inglés, MET por metabolismo, ALD por enfermedad hepática por alcohol, y esto es lo que actualmente se conoce como daño dual. Esta es la nueva nomenclatura con el consenso del año anterior. Y entonces, antes de pasar a otros aspectos de la plática, pues me gustaría desentrañar estos mitos que les decía acerca del consumo de alcohol. Por supuesto, sobre todo aterrizado en alguien que tiene esteatosis hepática metabólica, ya que es muy común que en la consulta nos hagan preguntas como, bueno, ¿cuál es la cantidad segura de consumo de alcohol? ¿Qué bebida causa más daño para entonces tomar otra? O una también muy común, pero si a mí me dijo mi cardiólogo que si tomo una copa de vino todos los días, eso me va a proteger. Bueno, pues ¿qué hay sobre esto? Para empezar, no existe una cantidad segura de alcohol. La única cantidad segura pues sería cero, sería no exponernos. No sabemos realmente qué bebida causa más daño que otra y desafortunadamente no lo vamos a saber, dado que no es ético hacer un ensayo clínico poniendo a personas a beber para conocer qué bebida es la que lastima más. Y respecto a si una copa de vino me protege, pues aquí viene uno de los mitos más grandes de la medicina, que es algo totalmente erróneo y hasta cierto punto irresponsable si lo recomendamos como médicos. ¿Por qué? Porque revisando realmente esa evidencia, vemos que todos esos estudios que dicen que beber una copa de vino o beber vino de manera moderada nos da protección cardiovascular, pues vemos que son estudios descriptivos, retrospectivos, y que en realidad, pues esos estudios que decían que los bebedores leves o moderados tenían menos riesgo cardiovascular, pues es totalmente ambiguo porque de entrada esos conceptos de bebedor leve a moderado no se explica qué cantidad de alcohol es la que se considera para tipificar un consumo leve o moderado, pero además lo más importante, y como pueden ver en el segundo punto, es que de hecho los consumidores que denominaban leves o moderados también tenían un estilo de vida más saludable, es decir, comían mejor, comían más sano, hacían más actividad física. Entonces realmente eso parece un sesgo, es realmente el beber vino o el comer mejor y hacer actividad física. Más bien parece que llevar una vida más saludable pues explicaba la mejor salud cardiovascular. Y no hay que olvidar un error que bueno, tal vez ahora, pues para la gente joven nos puede resultar increíble, pero que para los médicos de los 40, de los 50, pues era una noción totalmente diferente y es algo que hasta parece increíble ahora. Esas publicidades donde los médicos recomendaban fumar para el estrés, para la depresión, para lo que en ese entonces pues erróneamente denominaban histeria femenina. Ellos decían que tenían estudios que sustentaban que el tabaco mejoraba ciertas condiciones de salud y ahora, con la evidencia que tenemos, pues parecería increíble que un médico pueda recomendar el tabaco para otras cosas, sabiendo que el tabaco es un factor de riesgo muy importante para el cáncer de pulmón. Y esto nos lleva a entender que metodológicamente los estudios descriptivos no pueden definir relación de causalidad. Por lo tanto, todos esos estudios descriptivos que decían que el vino nos protege cardiovascularmente, pues no pueden definir causalidad, es un error metodológico y por lo tanto no es algo que debamos de tener todavía como recomendación al paciente. ¿Y esto por qué no? Pues no nada más por estigmatizar a esta bebida, sino porque vean lo que dice la evidencia, este trabajo que es de los precursores y de los más importantes para buscar la abstinencia en cualquier persona, incluso si tiene o no hígado graso, pero específicamente en esta población, es que se hizo en población escandinava, sujetos que tenían ya diagnóstico de esteatosis hepática metabólica y se vio cuánta cantidad de alcohol consumían. Por ejemplo, vean cómo aquí en esta figura vemos cómo aquellas personas que cuando menos una vez al mes consumían 60 gramos de alcohol, el odds ratio para generar fibrosis avanzada era hasta de 7 veces. Y cuando se eliminaban factores confusores,
y se hacían regresiones logísticas multivariadas, ese odds ratio se iba hasta 42 veces. Esto quiere decir que una persona con esteatosis hepática metabólica que consuma más de 60 gramos de alcohol al mes puede tener 42 veces más riesgo de desarrollar fibrosis que una persona que no consume esta sustancia. Y por si fuera poco, también hace relativamente poco, en enero del año pasado, se publicó este editorial que revisaba algunos trabajos sobre el consumo de alcohol y problemas relacionados de salud, puesto que el alcohol no solo nos perjudica al hígado. Y aquí se enfocaron en un punto muy importante, que era el desarrollo de neoplasias. Y aquí también son muy categóricos al decir que ningún estudio prospectivo ha demostrado esa existencia de un efecto protector de alcohol sobre enfermedades cardiovasculares. Recuerden que los estudios prospectivos son los que sí pueden definir causalidad. Y otro punto muy importante, no existe un umbral concreto de los efectos cancerígenos del alcohol, por lo que las personas que consumen o consumimos alcohol deben y debemos ser informados de manera objetiva sobre el riesgo que tiene esta bebida en nuestra salud, no solo hacia el hígado, sino cáncer y otras afecciones. Y aquí también les pongo este ejemplo. Probablemente ustedes sepan que hace muchos años las construcciones se hacían con asbesto por sus propiedades para resguardar y proteger sobre ciertas condiciones de temperatura. Fábricas, por ejemplo, estaban revestidas de este elemento hasta que se encontró que el asbesto es un carcinógeno tipo 1. Da, por ejemplo, muchos problemas de mesotelioma. El tabaco, cuando hablábamos en la diapositiva anterior del cáncer de pulmón, se considera un carcinógeno tipo 1. El Helicobacter pylori es un carcinógeno tipo 1 para cáncer gástrico. Y si nosotros consultamos la lista de la OMS de carcinógenos, pues vemos que el alcohol también es un carcinógeno tipo 1. Entonces, si toda esta evidencia no les parece suficiente para que no recomendemos el alcohol con el fin de proteger la salud cardiovascular, pues piensen dos veces si recomendarían un carcinógeno tipo 1 para prevenir otra cosa. Si otra vez le pondrían asbesto a su casa para protegerse de las temperaturas, o si se tomarían el Helicobacter pylori para que no tengan reflujo, pues no parece algo congruente, por lo tanto tampoco lo parece recomendar un tóxico para prevenir una enfermedad cardiovascular, cuando definitivamente sería más saludable promover dieta y ejercicio. Ahora, puntos muy específicos sobre aspectos epidemiológicos de la esteatosis hepática. A nivel mundial se estima que la esteatosis hepática metabólica es de alrededor del 25%, muy similar a la población occidental que es del 24%, donde la obesidad es el factor de riesgo más común para desarrollarla. Y como les comenté previamente, esto sí puede cambiar de población a población, y en cuanto a las diferencias étnicas, en diversos estudios se ha visto que la prevalencia más alta ocurre en hispanoamericanos, donde puede ser hasta el 45%. Y de los hispanoamericanos, las personas mexicanas o de ascendencia mexicana somos quienes tenemos la mayor prevalencia de esteatosis hepática metabólica, con hasta un 22%. Y esto en buena medida por mutaciones y pues aspectos que tenemos en nuestra dieta. Respecto al alcohol, pues la enfermedad hepática por alcohol es la principal causa de cirrosis en diversos países de Latinoamérica, incluyendo al nuestro. Y aunque pues asociamos a que una persona con una enfermedad hepática avanzada por alcohol tiene deficiencias nutricionales, pues en la actualidad sabemos que hasta uno de cada tres pacientes mexicanos con cirrosis por alcohol tienen sobrepeso y obesidad. Y esto pues también tiene mucha injerencia en nuestra manera de comer y de beber, donde ahí les puse una frase que me llamó mucho la atención, que vi hace un tiempo, que no tiene autor, pero que dice: come y bebe, que la vida con el mexicano es breve. Y desafortunadamente ya vimos que sí tenemos aspectos genéticos que, de llevar un estilo de vida inadecuado, nos va a facilitar el desarrollar esteatosis hepática y sus complicaciones. ¿Cómo vamos a diagnosticar la esteatosis hepática? Bueno, ya les comenté, tradicionalmente el diagnóstico se ha basado en la biopsia, pero en la actualidad buscamos determinar la etiología por factores de riesgo
y después, mediante el uso de métodos no invasivos, ya sea bioquímicos o de imagen, estratificar el riesgo de una enfermedad avanzada. ¿Qué es lo que hacemos? Como les voy a mostrar más adelante, cuando estos criterios son concordantes, esto nos hace que no llevemos al paciente a una biopsia. Sin embargo, cuando, por ejemplo, el método bioquímico nos da una alta probabilidad de fibrosis y la elastografía nos dice que no parece haberla, bueno, estos son los casos contados que sí requieren biopsia hepática. Otra persona que, por ejemplo, podría requerir biopsia, pues son personas que tienen factores confusores, por ejemplo, marcadores positivos para enfermedades autoinmunes. ¿Cómo vamos a identificar el hígado graso? Bueno, pues tenemos dos grandes vertientes. Una es que realmente lo encontremos nosotros mediante la búsqueda intencionada por factores de riesgo, como ya los dijimos, sobrepeso, obesidad, tener diabetes, glucosa normal en ayuno, triglicéridos altos, HDL bajo. Si nosotros identificamos a una persona con estos factores, entonces está justificado solicitar el ultrasonido y por supuesto la bioquímica hepática. Sin embargo, la verdad es que lo más común es que la esteatosis hepática resulte ser encontrada como un hallazgo incidental, es decir, a una persona se le pidió ultrasonido por otra razón, un cólico biliar o lo que se les ocurra a ustedes que amerite un ultrasonido abdominal y entonces ahí es donde aparece. Vean cómo es muy fácil en realidad reconocerla. Esta es una ecografía, un ultrasonido de un hígado sano, donde la ecogenicidad, que es qué tanto brilla, es muy similar al parénquima renal, a diferencia de un hígado ya con esteatosis, donde vean cómo justo eso es lo que hace brillar, es un hígado hiperecogénico, que sin duda su ecogenicidad es diferente al parénquima renal. Y nosotros podemos saber también desde esa bioquímica hepática un aproximado de dónde estamos, ya que si identificamos en el ultrasonido esteatosis, pero tenemos una bioquímica normal, fundamentalmente por AST y ALT normales, pues seguramente es una esteatosis simple. Sin embargo, cuando ya existe una alteración hepatocelular, cuidado, esto ya nos puede hablar de una esteatohepatitis y es donde requerimos mayor estudio. Ahora, no se les olvide que tener el daño crónico, como veíamos, nos puede condicionar cirrosis, llevar a una cirrosis descompensada, que recuerden, puede volver a compensarse. Y una de las complicaciones más temidas, por supuesto, pues es el carcinoma hepatocelular. Pero vean cómo una pequeña parte de las personas con esteatosis pueden llegar incluso al carcinoma hepatocelular saltándose todas estas etapas, que desafortunadamente es un fenómeno cada vez más común en los reportes. Sin embargo, les platicaba que la fibrosis es nuestro enemigo, por lo tanto, en todo paciente con esteatosis, una vez que se identifica, pues no acaba ahí el panorama, sino que ahora hay que saber qué tanta probabilidad tiene de que exista una fibrosis avanzada. Y para esto podemos apoyarnos de múltiples opciones, desde baterías de estudios ya patentadas hasta algunas que únicamente conociendo, por ejemplo, edad, aminotransferasas y plaquetas nos pueden dar un estimado. En este caso es la ecuación de fibrosis 4 o FIB4, que se llama así por los cuatro parámetros que amerita, y cuando nosotros vaciamos los valores nos va a arrojar un resultado que si es menor a 1.3, esto nos habla de una baja probabilidad de fibrosis y hay que repetir la medición de 2 a 3 años. Sin embargo, cuando es igual o mayor a 2.67, esto nos habla de una fibrosis avanzada. Y aquí sin duda ya hay que referir al paciente a hepatología y mucho ojo con aquellos pacientes que salen en la zona gris, ya que esta ecuación no, y en general todas no son muy buenas para discriminar a las personas que caen en esta zona. Y estas personas son las que se benefician de la elastografía hepática que veremos a continuación. Si no disponemos en nuestro medio de elastografía, entonces ahora sí, hacer una biopsia y por supuesto referir a hepatología de todos modos. ¿Qué es la elastografía hepática? Bueno, pues la elastografía hepática es un método diagnóstico no invasivo que nos permite determinar la rigidez hepática, es decir,
¿Qué tan duro es el parénquima hepático? Recuerden que un parénquima sano pues ofrece baja resistencia, es un parénquima blando, mientras que un parénquima que se ha regenerado y producido fibrosis abundante será más rígido, secundario a este depósito de matriz extracelular. Y vean cómo en este estudio que compara los dos métodos de elastografía más comunes, que son el de resonancia magnética y la elastografía de transición, que tiene un nombre comercial muy característico, contra la biopsia, que es el principal o la principal virtud de este estudio, que se compararon contra el estándar de oro. Y en general, vean las gráficas, ambas son muy buenas contra la biopsia. Si bien hablando de fibrosis, pues sí es superior la resonancia, sobre todo para determinar los estadios más avanzados. Y respecto a la esteatosis, pues también la resonancia es hasta cierto punto superior a la de transición, pero en realidad cualquiera de los dos son métodos válidos. Si bien todavía las dos no son ampliamente disponibles en buena parte del país, la resonancia magnética lo es todavía menos. Son pocos centros donde se cuenta con él. Sin embargo, recuerden que la utilidad de la elastografía pues es para aquellas personas que salen con una probabilidad alta de rigidez hepática o que caen en zona gris. La gran virtud que tienen estas dos elastografías, ya sea por resonancia o de transición, es que no solamente cuantifican la fibrosis, sino que también la esteatosis, pues aunque existen otros métodos de elastografía por ultrasonido, estos únicamente miden fibrosis y no esteatosis. Vemos este algoritmo que se propuso en el consenso que se publicó el año pasado, donde si nosotros ya tenemos a un paciente en el que se identificó esteatosis hepática por imagen o si se requirió la biopsia, pues hay que hacernos la pregunta, ¿el paciente cumple criterios cardiometabólicos que son los que les mostré, 1 de 5? Si la respuesta es sí y no hay otra causa que sea confusora, pues entonces es muscle D. Si existe otra causa que puede contribuir, entonces pues es MET-ALD, es decir, ese daño dual, o bien otra causa secundaria que está contribuyendo, por ejemplo, hepatitis C, hepatitis B. Y si no tenemos los criterios metabólicos, pues entonces, ojo, aquí sí hay que hacer un estudio más profundo apoyados por hepatología. Y un punto fundamental, recuerden lo que decíamos al principio, el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Desafortunadamente, no es de condiciones hepáticas de lo que suelen fallecer las personas con esteatosis hepática metabólica. Es más probable que desarrollen una enfermedad cardiovascular fatal y que esa sea en realidad la causa de defunción. Vean cómo MUSCLE-D se asocia de manera importante a estas condiciones. Por ejemplo, en lo que respecta a enfermedad cardiovascular, se asocia un hazard ratio de 6.22 para mortalidad por cualquiera de las causas cardiovasculares. Esto, por supuesto, comparado contra alguien que tiene enfermedad cardiovascular sin esteatosis hepática metabólica. Para síndrome coronario agudo se ofrece un hazard ratio de 1.54, mientras que para enfermedad vascular, principalmente calcificación coronaria, pues supera el odds ratio de 2.03 y es de 1.49 para desarrollar evento vascular cerebral en personas con diabetes tipo 2, que hasta la fecha es el único grupo de personas con esteatosis hepática metabólica en la que se han llevado a cabo estudios para evento vascular cerebral. Pero bueno, vean con esta figura cómo para cualquier enfermedad cardiovascular tener esteatosis hepática metabólica ofrece un riesgo más alto que para la persona que no tiene esteatosis hepática metabólica. Por lo tanto, un punto muy importante en la consulta de estos pacientes es estimar el riesgo cardiovascular. Ya vimos cómo estimar el riesgo de fibrosis, porque es el hígado el órgano en el que reside este daño, pero recuerden que la esteatosis hepática metabólica se asocia a enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, pueden usar cualquier herramienta que estratifique este riesgo. Una de las más usadas es el riesgo ASCVD, que estableció la AJA con el Colegio Canadiense y utiliza parámetros que son fácilmente reconocibles en la historia clínica y en un laboratorio,
además de la exploración física por aquello de la tensión arterial sistólica, y esto es lo que nos va a estratificar el riesgo de un evento cardiovascular a 10 años. Aquí es muy importante que en aquellas personas que sí tengan un riesgo significativo se puedan tratar con la estatina de intensidad que corresponda. Por último, ¿cómo vamos a tratar a Masudi? Bueno, pues son muy importantes los cambios en el estilo de vida. Existen fármacos que pudieran modular, como vamos a ver aparentemente, el riesgo hepático o cardiovascular, fármacos para reducir peso y como última posibilidad la cirugía bariátrica. Sin embargo, hoy por hoy el pilar del tratamiento continúa siendo la pérdida de peso. No existe medida farmacológica que nos brinde un beneficio en la esteatosis hepática si no existe disminución de peso. Y aunque la cirugía bariátrica, por supuesto que nos puede llevar a la pérdida, pues no es una medida que se instale de primera línea. Solamente, como vamos a ver, los fármacos se reservan para personas que con un régimen adecuado de actividad física y cuidados nutricionales no alcancen la pérdida de peso que se busca. ¿Qué debemos de valorar en la dieta? Bueno, pues por supuesto siempre apoyarnos en las personas especializadas en nutrición clínica, pero desde la primera consulta donde vemos a estas personas podemos recomendarles la dieta mediterránea en lo que tienen acceso a un programa individualizado. La dieta mediterránea cuenta con la suficiente evidencia científica para hacer una mejoría en la esteatosis hepática, tanto en la esteatosis como en una fibrosis de baja intensidad. Y esta es una dieta que se caracteriza por dar prioridad al aceite de oliva, al pescado, a los vegetales, nueces, semillas y por otro lado, como vemos en esta casilla, pues evitar alimentos ultraprocesados, alimentos con grasas saturadas y colesterol importante, los dulces, sobre todo de postres. En nuestro medio, pues muy común el pan dulce, los lácteos ultraprocesados y vean como muy importante evitar bebidas azucaradas, tanto refrescos como jugos envasados, el tabaco y el alcohol. Esta sin duda es una medida muy importante en esta población, como ya lo vimos previamente. Y respecto a la actividad física, lo que se considera de manera general es que se realicen cuando menos 3 días de ejercicio aeróbico y 2 de resistencia para favorecer la salud muscular, que esto nos llevará a mejorar esa resistencia a la insulina. Deben de realizarse cuando menos 150 minutos de ejercicio aeróbico y cuando menos 50 minutos de ejercicio de resistencia. Por supuesto, estas también son recomendaciones muy generales y que debemos tener presente que si tenemos disponibilidad de un especialista en medicina del deporte, apoyarnos en ellos para que se elabore un programa muy individualizado de actividad física para cada persona. ¿Cuál es la meta que tenemos? Que en 52 semanas, es decir, en un año, se pueda perder cuando menos el 5% si existe esteatosis simple y cuando menos del 7 al 10% si existe ya una esteatohepatitis o una fibrosis de leve a moderada, mucho más si es que existe cirrosis, aunque en este caso la valoración por nutrición clínica es imprescindible para que lo que se baje sea grasa, pero a la vez haya ganancia de masa muscular. Vean desafortunadamente cómo conforme es más alta la meta de pérdida de peso, pues la adherencia es muy poca. Claro, vean cómo entre más peso se pierde, la resolución de la estatohepatitis mejora. Cuando es menos del 5% de peso, pues solo 10% de las personas mejoran. Sin embargo, cuando se alcanza el 10%, pues se invierte esa relación y el 90% mejora. Hasta en 81% de los casos puede haber mejoría de la fibrosis, la esteatosis mejora en el 100% de las personas, pero vean cómo solo 10% de las personas llegan a perder este peso. Incluso entre un 5 y un 7, solo el 12%. Por eso tenemos que apoyarnos de este equipo multidisciplinario para motivar y lograr las metas en el paciente, porque además hay que tener presente que la meta no solo es perder ese peso,
sino que lo perdido ya no se recupere, sino el daño regresa o incluso puede ser peor que como era antes. Respecto a los fármacos, bueno, pues tradicionalmente se consideraba la metformina como una herramienta para esta entidad, pero ya sabemos en la actualidad que desafortunadamente no impacta ni en la inflamación ni en la fibrosis. Ojo, por supuesto que es muy buena herramienta para mejorar la resistencia a la insulina y de eso no hay duda. Si nuestro paciente amerita la metformina, por supuesto que la puede tomar. Sin embargo, sí es importante mencionar que no va a dar un beneficio para la esteatosis hepática y entonces tenemos que considerar otras herramientas. Por supuesto, recuerden, estos fármacos son complemento a la pérdida de peso con dieta y ejercicio. Por sí mismos se quedan cortos. Una opción como antioxidante ante ese estímulo tan importante de estrés oxidativo que les ilustraba en la fisiopatología, pues es la vitamina E, el omega 3, se ha mencionado que si el cardomariano, el ácido alfa-lipoico. Hasta la fecha, el único que tiene evidencia contundente es la vitamina E como antioxidante, ya que este mejora la esteatosis, aunque no tanto así la fibrosis, por eso pudiera ser un fármaco a utilizar en las personas con etapas tempranas de la enfermedad. Sin embargo, no debe de emplearse en personas con diabetes, ya que en diversos estudios se ha visto que pudiera haber una relación, sobre todo hacia el cáncer de próstata en hombres o bien a descontrol glucémico en hombres y mujeres. La pioglitazona, por otro lado, es una herramienta que parece ser segura y eficaz tanto para resistencia a la insulina como para muscle D. Recuerden que esa resistencia a la insulina veíamos que es un fenómeno muy importante para la esteatosis hepática metabólica y sin duda pues lo es para la diabetes. Existen estudios que demuestran que la pioglitazona a dosis de 15 miligramos día mejora la esteatosis y la esteatohepatitis, aunque es muy controvertida la evidencia para mejorar fibrosis. Hay que tener en cuenta que puede existir un incremento de peso, que es un efecto adverso de esta herramienta, pero bueno, en realidad es que si la persona tiene un buen apego a dieta y ejercicio, ese incremento relativo al fármaco es insignificante, pero probablemente los fármacos que están ganando mucho terreno cada vez son los análogos de GLP-1, tanto la liraglutida como la semaglutida, dado que se ha visto que mejoran la esteatosis y sin duda cuentan con estudios de sobra para disminuir el riesgo cardiovascular, que como veíamos es un desenlace muy importante en estos pacientes. Y no hay que olvidar que estos fármacos ofrecen pérdida de peso, con lo cual también atacamos un punto muy importante en la fisiopatología de la enfermedad. Y en la actualidad, otros que también han empujado mucho son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, que es un uso potencial, aunque se carece de evidencia definitiva. Existen estudios que demuestran que mejoran la esteatosis por imagen y sin duda son muy útiles para disminuir el riesgo cardiovascular. También ofrecen pérdida de peso moderada, que será algo que ayudará sin duda en estos pacientes y que seguramente en los años por venir habrá más evidencia de estos fármacos. Y por último, la cirugía bariátrica. Esta realmente se reserva como salvamento prácticamente cuando se fracasan las medidas previas y especialmente en las personas con obesidad grado 2 y 3 y diabetes, donde ya la pérdida de peso puede ser muy difícil. Un punto muy importante a mencionar sobre la cirugía bariátrica es que si tenemos a una persona que ya tiene diagnóstico de cirrosis, lo ideal sería que la cirugía bariátrica se realice en conjunto o después del trasplante hepático, ya que hacer la cirugía bariátrica antes de trasplante puede conllevar a anomalías nutricionales y a dificultades técnicas a la hora de realizar trasplante. Entonces, para terminar, quiero mencionarles estos puntos clave. El cambio de nomenclatura no modifica la definición de enfermedad, sin embargo, este nuevo nombre permite que los pacientes que son diagnosticados no lleven un estigma sobre su diagnóstico. La nueva nomenclatura, por otro lado, refuerza la sinergia del daño que ocurre por causa metabólica y consumo de alcohol. Y sabemos ahora muy bien
que la fibrosis hepática es más grave y más acelerada en los sujetos con daño dual. El diagnóstico se simplifica al no tener que realizar biopsia en la mayoría de los casos y se puede buscar intencionadamente resistencia a la insulina en las personas que no entran inicialmente en los criterios diagnósticos. En la actualidad preferimos el uso de métodos no invasivos para el diagnóstico de esteatosis hepática metabólica, fundamentalmente en un algoritmo de 3 pasos: identificación, estratificación bioquímica y elastografía hepática, solo en aquellos casos que lo ameriten. Y no hay que olvidar en cada uno de nuestros pacientes estimar el riesgo cardiovascular. Y por último, los cambios en el estilo de vida implementados por un equipo multidisciplinario son el pilar de tratamiento. Hasta el momento no existen fármacos con beneficio clínico significativo como medida única. Muchas gracias, con esto concluyo y bueno, pues estoy abierto a las preguntas que se puedan generar. Gracias, doctor Emilio, por esta gran clase de actualización y bueno, donde nos mencionaste y nos quedaron claro ya muchas cosas que a veces, por ejemplo, la cuestión del alcohol, ¿no? Que yo creo que hasta por tradición decíamos, una copita no hace daño y al contrario te ayuda, ¿no? Cardioprotector. Pues bueno, ahora Claro. ya vimos que no es así el asunto. Y bueno, colegas, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat. Ya está ahí habilitado para todos ustedes. Voy a volver a poner el enlace de la asistencia. Denme un segundo. Listo. Hay una pregunta, te las voy a ir haciendo, amigo. Eh, Claro. Preguntan sobre la resistencia a la insulina. ¿Se diagnostica mediante el índice OMA? Sí, totalmente. Es una herramienta muy adecuada para poder estimar de manera objetiva la resistencia a la insulina, sobre todo como veíamos, cuando alguien ya llega al diagnóstico de diabetes por una glucosa en ayuno de 200, bueno, pues ya no hay duda, pero para esas personas que tienen pues esa glucosa ya normal entre 100 y 200 y que están ahí en esa zona gris, el índice de HOMA nos puede ayudar bastante e incluso hasta si nuestro paciente aparentemente tiene una glucosa normal, o sea, no está de más solicitar insulina para calcular el índice de HOMA y con eso valorar justo la resistencia a la insulina. Así que totalmente de acuerdo y muy buena pregunta. HOMA nos ayuda mucho en ese parámetro. Ok, gracias. Hay otra pregunta sobre la vitamina E en cuanto a la dosis y en cuanto a alguna marca en específica que ocupes. Pues la dosis es 800 unidades al día, pueden tomarse juntas con el desayuno. O sea, ahí no es que exista para la vitamina E un momento mejor que otro en el transcurso del día, sino que, bueno, se recomienda en la mañana, si el paciente hace desayuno, pues para que no se le olvide, ¿no? Para que tenga buen apego. Las cápsulas, digamos, comerciales son de 400 unidades, por eso es que tiene que tomar dos para que sean 800 unidades. Digo, marca, pues no hay alguna en especial, o sea, esa sí se puede comprar en cualquier farmacia, incluso en las tiendas de suplementos, luego en estas tiendas ahí de membresías de esas que se compran al por mayor, a veces venden frascos así monumentales, o sea, esas pueden servir. Realmente en cuanto a vitamina E no hay alguna marca en particular, simplemente que sea vitamina E sola. Ok, muy bien. Preguntan sobre si hay casos o hubo casos respecto a COVID y vacunación por COVID y que hayan tenido esteatosis hepática, ¿alguna relación? No, realmente entre COVID o incluso vacuna, no tanto. Eh, Habitualmente COVID en hígado se suele asociar más bien hacia una hepatitis aguda sobre todo, pero que directamente o incluso una colangiopatía, pero directamente COVID y esteatosis no ha sido establecida una relación ni con la enfermedad como tal ni con la vacuna. Ok, hay una mano de arriba. Vamos a activar el audio por si quiere decir su pregunta. Deme un segundo. Listo, Pedro, ya puedes abrir tu micrófono.
Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, Bueno, mire, maestro, lo que tengo una pregunta más que nada. Como las personas que sufren de hepatitis moderada, ¿cómo puede trabajar uno con ellas? Porque ahorita tengo un caso de un paciente que tiene obesidad mórbida, pero en los estudios que le hemos hecho, sale con hepatitis moderada y no recuerdo qué otro diagnóstico le dimos, pero no sabemos exactamente cómo debemos de tratarlo ahorita por las complicaciones que puede tener con la obesidad, más que nada. Gracias. ok, o sea, bueno, ahí en moderada no sé qué tan altas lleguen a tener las aminotransferasas, pero sobre todo pues en este grupo de pacientes donde ya existe esta obesidad importante, o sea, digo, por mórbida, pues es porque tiene un índice de masa corporal mayor a 45. Estos son los pacientes que se benefician de ese abordaje multidisciplinario porque pues incluso el decirles haga actividad física, pues se les dificulta tanto peso, incluso a veces hasta se les dificulta pararse, caminar. Entonces, en ese tipo de pacientes sí se beneficia el abordaje multidisciplinario porque probablemente no estén en condiciones de hacer la actividad física que platicábamos. Sin embargo, sí requieren el apoyo especializado de nutrición clínica de inicio, pero con ese índice de masa corporal, por ejemplo, esa es una de las pocas excepciones a la regla que platicábamos, o sea, este tipo de personas sí pueden beneficiarse ya de la valoración bariátrica, de una cirugía bariátrica. Pero antes, bueno, nada más por aquella cuestión de las aminotransferasas elevadas, pues aquí sí vale la pena descartar virus de hepatitis de entrada, hepatitis B, hepatitis C, y pues valorar realmente si hay algún indicio de daño hepático crónico, o sea, si incluso pudiera existir una cirrosis, por lo que les platicaba hace rato, porque si ya hay indicios de una cirrosis, pues lo ideal es que ese paciente se valorara en un centro de trasplante, buscando incluso ese procedimiento doble, un trasplante y el procedimiento bariátrico. Si no hay un daño crónico, bueno, pues entonces aquí sí ayudarse del bariatra sin duda. Ok, muchas gracias, maestro. De nada, con gusto. Hay una pregunta acerca del seguimiento. Eh, la recomendación para el seguimiento adecuado y adecuado apego al tratamiento, ¿qué es lo que se realiza? Ejemplo, un ultrasonido detectó esteatosis leve, ¿cuándo se recomienda hacer otro nuevo? Perfecto, esa es una muy buena pregunta. En realidad, la esteatosis es una enfermedad que lleva tiempo que se establezca y también lleva un tiempo en que pueda resolverse. Aquí, por ejemplo, el seguimiento, digamos, clínico va a depender mucho de la etapa donde tengamos al paciente. Si parece una esteatosis simple o aunque exista cierto grado de estatohepatitis con estas aminotransferasas elevadas, si al calcular nosotros nuestro riesgo de fibrosis avanzada es bajo, pues se acepta que podemos ver al paciente incluso cada 3, cada 6 meses, aunque insisto, con este equipo multidisciplinario que vaya en nutrición, probablemente en nutrición lo tenga que ver un poquito más frecuente, la actividad física, pero estrictamente para evaluar la evolución bioquímica podría ser entre unos 3, o sea, cada 3 a cada 6 meses. El ultrasonido, sí, cuando menos tendríamos que esperar un año, que decíamos que es el tiempo que tenemos como meta para que idealmente el peso se modifique. Hacer un ultrasonido para esteatosis hepática antes de un año realmente nos va a ofrecer una visión muy limitada de la progresión. ¿Por qué? Porque recuerden que el ultrasonido, pues habitualmente nos dicen es una esteatosis leve, moderada o grave. Pero desafortunadamente el ultrasonido convencional no nos dice un 34, un 68, un 90% de esteatosis, solo nos da ese panorama. Por lo tanto, aunque el paciente mejore, la imagen puede tardar cuando menos un año en empezar a mostrar cierto cambio. Entonces, bioquímicamente puede ser cada 3, cada 6 meses, pero el ultrasonido sí esperar cuando menos un año. Ok, preguntan sobre cuál es tu opinión acerca de la biopsia líquida como el Fibrotest o Fibromax. Ok, por ejemplo, con esos marcadores son de los que les comentaba que sí existen
ya este tipo de estudios patentados, porque no es de que uno los haga como el que yo les mostré, que ese cualquier persona en el consultorio con internet o cualquier calculadora de aplicación lo calcula. Ya estos patentados pues se tienen que solicitar. Si cuentan con ellos donde estén, sobre todo ciudades grandes, lo pueden solicitar y también han sido validados y sin duda se pueden usar. Esos son un poquito más sensibles para estimar la fibrosis que la esteatosis. Sí tienen un parámetro para ella, pero sobre todo su utilidad es para estimar fibrosis. Ok, perfecto. Déjame ver si hay otras dos preguntas porque algunas se repiten y bueno, también hay varias felicitaciones, se suman a lo que todos pensamos que fue una muy, muy, Muchas muy... gracias. Sí, gracias, amigo. Preguntan sobre el Mariano, ¿está bien? Ujú, ok. Si es útil para esta patología. Eh, pues también hay evidencia muy controversial. Sí hay estudios que parecen encontrarle cierta utilidad, pero no al menos para usarse de manera generalizada porque son muy opuestos a veces en las dosis que se usan y demás. Digo, no quiero abundar mucho porque en realidad la dosis que pareciera ser efectiva es una dosis altísima. Por eso es de que no lo quiero mencionar, porque no dar la idea de que se puede usar a dosis muy altas, porque en realidad no existen estudios que justo a largo plazo vean si esa dosis ofrece seguridad o no. O sea, parece que a 6 meses pudiera mejorar la esteatosis, pero no sabemos seguridad. Entonces, realmente como antioxidante, o sea, hacer una recomendación general, no estamos todavía con una evidencia sólida como la vitamina E, que con la vitamina E ya veíamos que sí se puede emplear. Perfecto. Hacen una pregunta muy, muy interesante. Para pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿cuenta como criterio para el síndrome metabólico en este caso? Para síndrome metabólico propiamente no, aunque bueno, por la naturaleza de la enfermedad y tener glucosa alta, o sea, sí a fin de cuentas es una condición que favorece esteatosis y esa pregunta también es muy interesante. Hay estudios que sí han evaluado incluso el riesgo cardiovascular en pacientes con esteatosis hepática metabólica y diabetes tipo 1. Y también son estudios que han demostrado que el riesgo de un desenlace cardiovascular adverso es alto. Entonces, sí, de acuerdo, o sea, la diabetes tipo 1 también es una condición en la que intencionadamente deberíamos de buscar hígado graso. Perfecto. Déjame ver una última pregunta para no abusar de tu tiempo. Las siguientes te las No, hacemos está muy bien. por mail para que nos las respondan. Mm, Hablan de las vitaminas, incluso hablan de algunos compuestos que tienen vitamina B12 minerales, pero en este caso es la E. Exacto, es la vitamina E. Perfecto. Digo, por ejemplo, un punto a lo mejor que quisiera profundizar un poquito más es, por ejemplo, lo de las estatinas, ¿no? O sea, a lo mejor no aparecen en la tabla porque realmente las estatinas no tienen un papel directo contra esteatosis o fibrosis. Lo mencioné brevemente cuando hablé de riesgo cardiovascular. O sea, las estatinas sí tienen un papel en el manejo de estos pacientes que demuestran tener un riesgo cardiovascular elevado para sus condiciones, ¿no? Comparado contra alguien de la misma edad en mejores condiciones. La dosis va a depender si es un riesgo moderado o alto para saber si se usa una estatina de intensidad moderada o alta. Y también de repente está como mucho eh, pues ese dogma de no, pues las estatinas que pueden dar mucho daño hepático, pero pues en realidad se ha visto que eso es algo idiosincrático, o sea, no es que todas las personas que tomemos estatinas necesariamente todas tengamos que desarrollar un daño, ¿no? Digo, hay personas que toda la vida pueden tomar X medicamento y no pasa nada y se la recomienda otra y la primera vez que la toma le da el daño idiosincrático. Entonces, en realidad las estatinas son seguras en una persona sin cirrosis
Por supuesto hay que estar pendientes, si eleva aminotransferasas y no hay alguna otra causa aparente, bueno, pues sí pudieran estar lastimando. En esta población, pues incluso dentro de los foros de patología, la recomendación sería no retirarlo porque hay que recordar que a veces hay personas que con esta esteatosis pues van a tener aminotransferasas altas, entonces parecería que no sería la estatina sino la esteatosis. E incluso, por ejemplo, personas con cirrosis, riesgo cardiovascular alto que ameriten estatina, mientras estén en una cirrosis compensada, no hay ningún problema, podrían emplear la estatina. Ya en una cirrosis descompensada, bueno, ahí sí ya cambia la cosa. No hay muchos estudios y ahí sí lo recomendado sería suspenderla. Ok, perfecto. Listo, pues te agradecemos de nuevo, Emilio, por esta gran clase. Yo creo que nos refrescas muchos conceptos y nuevamente, ¿no? El diagnosticarlos correctamente a nuestros pacientes son la importancia de un tratamiento multidisciplinario, la importancia también, ¿no? De estar bien mentalmente, ¿no? Lo vimos en las modificaciones del estilo de vida, bien importante, incluso en la ADA ya viene, tienes que estar. Haz meditación, aparte de hacer tu ejercicio, todo esto ayuda al paciente. Te lo agradecemos muchísimo. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y qué bueno que se generaron bastantes dudas para poder platicar un poco más acerca de esto. Listo, muchas gracias.